la Fundación Universitaria Católica del Norte en el programa profesional de filosofía. Quiero presentarles entonces en este crédito de lógica matemática el resultado de la unidad 3, de la investigación de la unidad 3, y precisamente el tema que vamos a tratar son las desigualdades. Hoy es 28 de mayo de 2022 y son exactamente las 11:20 de la mañana. ¿Qué tenemos que reconocer entonces antes de iniciar? La referencia bibliográfica en la cual nos vamos a basar para poder entender este tema. Está tomado del libro Matemáticas 11 de Santillana en la página número 32. ¿Qué tenemos que decir como conceptos previos? Primero, las desigualdades es lo mismo que las inecuaciones. Son similares también a las mismas igualdades. ¿En qué varía? La diferencia radica en que tienen los signos menor, mayor, menor o igual y mayor o igual. Estos son precisamente los signos entonces que se tienen a la hora de hablar de desigualdades. Recordemos que el signo mayor es el que tiene la boquita abierta. Todos los signos que tienen la boquita abierta son precisamente los mayores. Bueno, continuando en este orden de ideas, entonces vamos a dar como una explicación previa a la hora de enfrentarnos a la realidad de un ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo acá x es mayor que 5, entonces en este momento hablamos que son los valores mayores que 5. No incluye el 5 porque no tiene menor o igual que 5. Entonces en este sentido podemos ver este ejercicio. Pero si tuviéramos en este mismo ejemplo x es menor o igual que 5, entonces podemos decir que son todos los valores menores que 5, incluyendo el mismo 5. Entonces estas son las dos formas para que nosotros podamos tener en referencia. Siempre vamos a leer la letra primero, así tengamos en este sentido 5 mayor que x, entonces esto lo vamos a leer x es menor que 5, dado que no se incluye el 5. Entonces, para tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a este tipo de ejercicios. Continuando entonces en este orden de ideas, vamos a reconocer que desarrollar una desigualdad algebraica es precisamente verificar para qué valores de la variable o incógnita funcionan esos valores que se van a dar. A diferencia de una ecuación, en la ecuación se trabajan valores exactos. Por ejemplo, x es igual a un resultado preciso. Esos son los valores exactos. En las desigualdades trabajamos con intervalos, es decir, se trabaja precisamente con los intervalos que hemos mencionado. Vamos a hacer entonces un ejercicio de desigualdades para poder comprender mejor este tema. Entonces, cuando tengo una desigualdad, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el intervalo o los valores que cumplen el valor. Por ejemplo, tenemos x más 3 es igual a 7. Entonces, en este sentido, estamos hablando de una igualdad, porque en la igualdad tenemos que hallar el valor específico de x. ¿Sí? Como tengo una desigualdad, entonces lo que vamos a hallar es el intervalo, es decir, la gama de resultados que se nos pueden brindar. Entonces, vamos a aplicarlo de la siguiente manera. X más 3 menor que 7.
Entonces acá tenemos una desigualdad lineal, de ámbito lineal. ¿Por qué es lineal? Porque x no tiene ningún exponente. Si tuviéramos la x elevada al cuadrado, esto es otro tipo de desigualdad y la aplicaríamos por la regla precisamente cuadrática. Se resuelve por factorización. Pero como tenemos una desigualdad lineal, la vamos a hacer de la siguiente manera. La regla para desarrollar una desigualdad es la misma que en las ecuaciones. En las ecuaciones, si el número está sumando, pasa al otro lado a restar. Y si el número está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, esa es la regla precisamente que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos este ejercicio. X más 3 es menor que 7. Mi objetivo es dejar la X sola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A X la bajamos, la dejamos igual y este mismo ejercicio lo bajamos. Entonces colocamos acá el 7, bajamos el menor y colocamos el 7. Este número que nos está sumando en este lado pasa a este lado, entonces a restar. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es precisamente una resta. Entonces tenemos x es menor que 7 menos 3. Entonces este resultado nos va a dar precisamente el 4. 7 menos 3, 4. Entonces acá tenemos el resultado de esta desigualdad lineal. En este sentido, entonces 4 es la solución de esta desigualdad. Esta es la representación del conjunto, pero en las desigualdades podemos tener otro tipo de representaciones. Por ejemplo, en forma gráfica, entonces tenemos una visión rectilínea, por ejemplo. Entonces, vamos a explicarla de esta manera. Como estamos buscando los valores de x menor que 4, entonces lo podemos aplicar de la siguiente manera. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 lo dejamos señalado porque es el número que hasta ahí puede llegar. Entonces en este sentido se puede representar los x menores de 4, entonces acá tenemos el 1, el 2, el 3. En este sentido, estos son los menores que 4. Esto es una desigualdad representada de forma gráfica. Entonces, siguiendo este orden de ideas, en forma de intervalo también se puede aplicar esta desigualdad. Entonces, ¿cómo es el intervalo? Tenemos una gama de valores que me abarca esta desigualdad. Entonces, x es menor que 4. En este sentido, entonces podemos aplicarla de esta manera en forma de intervalo. Entonces, menos infinito, porque no conocemos la cantidad de números, son infinitos, hasta llegar precisamente al 4. Eso también puede ser una explicación en forma de intervalo. Entonces, acá tenemos que decir que todos los valores que tengo, desde menos infinito hasta llegar a 4, me sirven para desarrollar esta desigualdad. Otra forma que la podemos hacer es en conjunto. ¿Cómo es en conjunto? Entonces tenemos, abrimos acá, tenemos los x que pertenecen a los reales, a los números reales. Entonces podemos explicarla de la siguiente manera. La podemos explicar así: x menor que 4. Entonces, en este sentido, estas son las representaciones de las desigualdades o ecuaciones de forma lineal. Vamos a hacer entonces un ejercicio y vamos a plantearlo aplicando estos conceptos que hemos tratado y que hemos visto. Vamos entonces a continuación para poderlo explicar de la mejor manera y que nos quede muy claro entonces este ejercicio. Vamos a proponer entonces el ejercicio. Se tiene un presupuesto de $300 para comprar 2 tipos de queso. Entonces, tenemos el queso A, que cuesta $7 el kilo. Y tenemos el queso B, que cuesta $4 el kilo. Vamos a hacer entonces una
una desigualdad de forma lineal para poder contestar a esta pregunta. ¿Cuántos kilos como máximo hay que comprar del queso A para no exceder el presupuesto si se impone la condición que la cantidad a comprar de tipo B sea el doble de la cantidad a comprar en el tipo A? Entonces vamos a aplicarla de la siguiente manera. Tenemos X, que es los kilos a comprar del queso A. Esta X nos va a representar entonces los tipos a comprar del queso A. El precio total debe ser menor o igual al presupuesto. Entonces el presupuesto es de $300. Vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos 7X, que representa precisamente los kilos de queso A, más 4, que representa los kilos del tipo B. Y lo vamos a multiplicar precisamente por dos tipos de queso, 2X, que debe ser menor o igual a 300. Entonces vamos a aplicarla de la siguiente manera. Bajamos acá 7X más, multiplicamos estos dos valores, 4 por 2 nos da el resultado de 8 y debe ser menor o igual a 300. Continuamos abajo, hacemos esta suma que nos propone el ejercicio. Acá tenemos que tener en cuenta que son los valores X también, y acá tenemos entonces esta suma, 7 más 8 nos da el valor de 15. Debe ser menor o igual a 300. Y finalmente, entonces vamos a tener que bajar la X, 15X, vamos a bajar la X y vamos a aplicar este resultado. Debe ser menor o igual a 300 y 300 lo vamos a dividir entre este factor que nos dio el resultado de esto que hemos aplicado. Entonces nos da el resultado de 15. Cuando dividimos esto, 13 dividido 15 nos da que X es precisamente menor o igual que 20. Entonces, el desarrollo del ejercicio es el siguiente. Máximo se pueden comprar 20 tipos de queso de tipo A para no exceder el presupuesto. De esta manera, entonces, de manera de desigualdad lineal, podemos nosotros responder a este ejercicio. En este sentido, entonces, tenemos que tener en cuenta ya, a modo de conclusión, los siguientes elementos. Las desigualdades matemáticas pues se aplican a muchos estamentos precisamente de la vida práctica en el ser humano. Vamos a mirar de qué forma se puede aplicar. En este sentido tenemos que tener en cuenta para qué sirve en la vida cotidiana. La desigualdad. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, hablamos también de valores, de derechos, de discriminación, cuando hablamos de un ámbito social. Pero en matemáticas se trabaja desde muchos otros tipos de vista. Entonces, la desigualdad, por ejemplo, en una señal de tránsito, entonces se debe manejar hasta 70 kilómetros por hora. Entonces, la desigualdad nos ayuda a nosotros a reconocer que tienen que ser todos los valores menores a 70. Entonces tenemos 60, 50, 40, 30. Sí, esto se aplica constantemente a nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en un trabajo aplica para personas mayores o iguales a 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente las personas que son iguales o mayores de 25 años pueden hacer parte para acceder a un trabajo. También se aplica en la contabilidad, en las compras. Por ejemplo, se compra un lote de tela, se va a aplicar un descuento a las personas que compren cierta cantidad. El descuento aplica para 5 metrajes para arriba, 5 metros para arriba. Se aplica en casi todas las áreas, inclusive en las ciencias sociales. Por ejemplo, hubo una pandemia en el 2002, ¿sí? Y entonces tenemos que reconocer que hubo un grado de mortalidad para los mayores de 80 años. Entonces estas son las variables que se nos dan, y así en otros muchos factores de la vida social se aplican las desigualdades. Estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte
el programa profesional de filosofía. Estamos en el crédito de lógica matemática. Hoy es 29 de mayo de 2022, domingo, y son exactamente las 11:40 de la mañana. Vamos a tratar un segundo tema relacionado con la unidad 2 del trabajo, de las unidades que hemos visto y contratado durante este semestre. Vamos a trabajar entonces lo que son los conjuntos. La bibliografía que utilizamos para este trabajo es el libro Nueva Matemática Constructiva, hecha por los autores Gustavo Centeno, Nelson Jiménez, Fernando González y Marco Roballo, que se encuentra entre la página 53 en adelante. Vamos a tener entonces como primer momento un concepto previo sobre lo que son precisamente los conjuntos. El tema de conjuntos es de los temas más amplios que se habla en cualquier área. Los conjuntos son una agrupación de elementos, esto tenemos que tenerlo claro. El término conjunto es de un término muy intuitivo. Si hablamos de una comunidad de hormigas, eso es un conjunto porque se agrupan varias hormiguitas que cada una como una unidad, precisamente la comunión entre ellas forma un conjunto. En matemáticas se trabajan conjuntos numéricos, esto hace que sea un poco de mayor relieve o de mayor carácter. Hagamos una claridad, conjunto es una agrupación de elementos, sin embargo, el conjunto vacío no tiene elementos y recibe ese nombre, conjunto vacío. Es una ambigüedad que nos permite identificar lo que es el número cero, para eso se utiliza el conjunto vacío. Vamos a explicar de la mejor manera estas ideas planteadas. Cuando los niños son pequeñitos, arrancamos con una recta numérica y se empiezan a trabajar con este tipo de números. 0, 1, 2, 3. A este conjunto se le llaman números naturales. Este es el conjunto de los números naturales. Cuando se avanza en este concepto de números naturales y se amplía, dado que surge la necesidad de trabajar con números negativos, entonces los números negativos son -1, -2, -3, -4. Estos son los números negativos. Este conjunto se representa entonces también con el nombre de números enteros y se representa con una Z. Ese es el conjunto de este números. Después que seguimos avanzando en el orden de los conjuntos, aparecen los números racionales, que son representados por la letra Q. Conjunto de los números racionales. La infinidad. ¿Y cuáles son estos conjuntos de números? Son la infinidad de números que hay en este momento, en esta fracción, precisamente en este ejercicio, el intermedio del 0 y el 1. También se llaman números fraccionarios. Entonces acá ya tenemos este conjunto. Pero además también hay un conjunto que son los fraccionarios infinitos, como lo es la raíz, el número pi. Se le llama entonces conjunto de números irracionales. Tenemos otra clase de conjunto que se llama números irracionales y se representa precisamente por la letra I. Todos estos conjuntos entonces pertenecen a un gran conjunto que se denomina el conjunto de los números reales. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esto para avanzar en nuestra lógica y en este orden de ideas. Siguiendo avanzando en este razonamiento, en esta explicación, tenemos que explicar ahora lo que es las operaciones entre conjuntos. Aquí nos tiene que quedar muy claro en este ejercicio. Son varias las que podemos utilizar. Acá vamos a explicar las que son más utilizadas. La aplicada en los contextos más reales, más comunes. La primera operación se llama unión y se designa con la letra U. Se representa por la U precisamente, reúne todos los elementos que aparecen en un conjunto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Tenemos el conjunto A, que está formado por los números reales 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el conjunto B,
que está formado por los números 3, 4, menos 5, 6 y 7. Entonces, puedo tener también otro conjunto, el conjunto C, que abarca los números 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué debemos saber para hacer la aplicación esta? Si vamos a trabajar, por ejemplo, la unión de A unido B, entonces vamos a explicarlo de esta manera: A unido B. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera, lo podemos hacer de manera gráfica para que nos quede más claro. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, el conjunto A y el conjunto B. En este sentido, entonces, en el centro van los números que se repiten, entonces acá se repiten el 3 y el 4, los colocamos entonces en el centro, dado que se repiten. Y luego colocamos el resto de números que aparecen en el conjunto. En el conjunto A entonces encontramos el número 1 y 2, y en el conjunto B encontramos menos 5, 6 y 7. Esta es una forma para representar precisamente estos conjuntos. Entonces podemos decir que A unido B es igual a la suma precisamente de todos estos números, de todos los conjuntos que aparecen, de todos los números. Entonces podemos decir que A unido B es igual a 1, 2, 3, 4, menos 5, 6 y 7. Esta es la primera forma precisamente para representar este conjunto por unión. Entonces acá tenemos que saber que la unión son todos los que se repiten y los que no se repiten. Ese es el conjunto de la unión. Pero también tenemos otra forma para representar estos conjuntos. Vamos a ver de qué otra forma se pueden representar. Y es precisamente por la intersección. Esta es otra forma de hablar de los conjuntos. ¿Cómo podemos representar esto que estamos diciendo por la forma de intersección? Entonces, en esta aplicación trabajamos solamente con los elementos que se repiten y la intersección se manifiesta o se puede verificar con el signo de una U al revés. Entonces, por ejemplo, tengo el conjunto A, que es igual a 3, 4, 5, 6 y 7. Y tengo el conjunto B, que es igual a 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cómo representamos de forma gráfica este conjunto? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Entonces, ¿cuáles de estos números son precisamente los que se repiten? Porque recordemos que en la intersección solamente utilizamos los que se repiten. Entonces se repiten el 7, entonces lo colocamos en el medio. Y ahora sí empezamos a llenar los demás números que nos aparecen. Entonces tenemos el 3, el conjunto A, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y en el B tenemos el 8, el 9 y el 10. ¿Cómo representamos entonces precisamente este concepto? Entonces podemos decir que A interceptado B es igual a 7, que es el número precisamente que se repite en el ejercicio. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta es la intersección, pero también tenemos un tercer elemento fundamental a la hora de enfrentarnos a los conjuntos, y es precisamente el de la diferencia. ¿Cómo funciona este ejercicio de conjuntos entre diferencia? Lo vamos a explicar de la siguiente manera. Es una de las más importantes, se representa por el signo menos. ¿Qué significa una de estas? Entonces, por ejemplo, tenemos en el A, del conjunto A, tenemos los siguientes números: 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el B tenemos los siguientes: 6, 7, 8 y 9. Entonces tenemos de esta manera.
Entonces vamos a representarlos de la siguiente manera. Voy a representar A y B. Entonces vamos a hacer nuevamente este elemento, los conjuntos. Entonces vamos a colocar acá el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, vamos entonces a colocar los elementos que se repiten el 6 y el 7. Y luego terminamos de colocar los números que hacen parte del conjunto A. Entonces tenemos acá el 3, el 4 y el 5. Y en el B tenemos el 8 y el 9. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Entonces decimos que A en diferencia B es igual. Entonces le quitamos a A todo lo que no le sirve, todo lo de B. B no me sirve para nada, entonces tachamos precisamente los elementos del conjunto B que no me sirven. Entonces, de este modo quedan solamente los que hacen parte del conjunto A. Entonces tenemos que son 3, 4 y 5. Esta es la operación que se desarrolla entonces por diferencia. Vamos a explicar este tema de los conjuntos desde un ejemplo más elaborado, precisamente para que logremos entender todo este conjunto, toda esta expresión del trabajo de los conjuntos. El ejercicio es el siguiente. Planteemos esto de esta manera. En un aula de clases hay 34 estudiantes, de los cuales 21 son aficionados al fútbol, 18 aficionados al baloncesto y 10 aficionados a ambos deportes. ¿Cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes? Esa es la primera duda que vamos a resolver. Y también, ¿a cuántos estudiantes les gusta un solo deporte? Esa es la segunda inquietud. Entonces vamos a tener que el 34 es el conjunto universal, es decir, la suma de todos. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Tenemos el conjunto de los que les gusta el fútbol y tenemos el conjunto de los que les gusta el baloncesto. Entonces, tenemos acá el 10, que son los aficionados a ambos deportes, tanto el fútbol como el baloncesto. Como tenemos acá 21 que les gusta el fútbol, pero ya tenemos acá 10, solamente vamos a colocar 11. Igualmente, en el conjunto del baloncesto, como les gusta a 18, pero como ya colocamos el 10 que pertenecen a los que les gustan los dos deportes, colocamos solamente el 8. Entonces, 10 son los aficionados tanto al fútbol como al baloncesto. 21 son los aficionados al fútbol, pero como ya hay 10, entonces dejamos el 11. Entonces, ¿cuánto le falta a 10 para llegar a 21? Entonces tenemos 11. Y entonces se nos dice que son los 18 aficionados al baloncesto. Como ya tenemos los 10, colocamos los 8 restantes. Por ende, entonces, reconocemos que esta suma que nos da 29, le vamos a restar los 34, que son los totales, y esto nos va a dar el resultado de 5. Estos son los estudiantes precisamente que no son aficionados a ningún deporte. Estos 5. Y precisamente entonces lo hicimos sacando el 34, que es el total universal, menos la suma de estos elementos que nos da el 29, menos 5, y esta resta pues nos da 5 que no son aficionados a ningún deporte. Entonces nos da lo siguiente. Aquí vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. A 11 que les gusta el fútbol y a 8 les gusta el baloncesto. La suma de esto nos da 19 que les gusta un solo deporte. Entonces, en este sentido, tenemos que comprobar cómo nos ayudan los conjuntos a la hora de enfrentarnos a todas estas realidades matemáticas, precisamente con el fin de solucionar todos los objetivos. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, si hablamos de ciencias naturales, se habla de conjuntos en cuanto a los animales. En el área de español, una palabra es un conjunto porque es la suma de vocales y
de consonantes que agrupándose forman precisamente un conjunto, una palabra, y precisamente los conjuntos se utilizan mucho en los diferentes ámbitos de la vida social del ser humano. Cordial saludo, mi nombre es José Reinaldo Ortiz Cárdenas, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte en el programa profesional de filosofía. Nos encontramos realizando detenidamente el crédito de lógica matemática. Hoy es lunes 30 de mayo del 2022 y son exactamente las 7:10 de la noche. En este orden de ideas vamos a continuar con la unidad número 1 de trabajo y el tema que vamos a ver es interpretación de gráficas. Acá ya tenemos pues previamente elaborada una gráfica mediante la cual vamos a abordar precisamente un ejercicio. La bibliografía que hemos de utilizar es el libro Matemáticas Activas de noveno grado de editorial Santillana. Ese es precisamente el libro pues, mediante el cual nos vamos a apoyar y vamos a ver todo lo que tiene que ver con interpretación de gráficas. ¿Qué podemos tener como un concepto previo? Pues bien, existen varios tipos de gráficas. Las gráficas son un tema muy variable. Se aplica mayormente en la parte estadística. Entonces, desde luego, aquí vamos a tener una gráfica que nos da unos resultados objetivos y estadísticos. Se analiza en el código de barras, y esto es un código de barras, el que tenemos acá presente, y también se analiza en este sentido en gráfica circular. Este ejemplo, este ejercicio que vamos a desarrolla precisamente ambos puntos, el gráfico de barras y también el gráfico circular. Las estadísticas, las gráficas las utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando se realizaron ayer las elecciones en nuestro país, veíamos el resultado de los votos por Gustavo Petro, también por Rodolfo Hernández, por Fico, etc. Todo depende de estas gráficas con el fin de comprender las estadísticas y dar un resultado para la sociedad. De un gráfico podemos sacar mucha información. En la interpretación de las gráficas escogemos una respuesta, pero debemos darle una explicación. Interpretar una gráfica es analizar el eje X y el eje Y, es decir, dos ejes fundamentales, y dar una respuesta a lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a analizarla desde este ejemplo que quiero compartir con ustedes. Tenemos el gráfico circular, tenemos el gráfico de barras y acá tenemos una serie de puntos, el A, el B, el C y el D, que nos va a ayudar en este sentido a la explicación. El ejercicio dice así: se hizo un estudio de 860 animales vertebrados de 5 tipos para conocer cuántos habían sido contagiados por una enfermedad. La gráfica circular muestra la cantidad de animales del tipo. La gráfica de barras muestra el porcentaje de animales con enfermedad por tipo de vertebrado. Vamos a analizarla. La gráfica nos dice que peces hay 300, mamíferos hay 120, aves hay 200, anfibios hay 180 y reptiles hay 60, mientras que la gráfica del código de barras nos narra entonces el porcentaje de los animales que tenemos. Entonces los mamíferos tenemos el 50%, las aves el 60%, los anfibios el 40%, los reptiles el 30% y los peces el 20%. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocupar en este sentido? Según la información dada, ¿cuál de las siguientes tablas, la A, la B, la C o la D, representa correctamente la cantidad de animales con enfermedad por tipo vertebrado? Esa es precisamente la pregunta que vamos a abordar. Entonces, la gráfica 1, la gráfica A, nos dice que mamíferos 60, aves 100, anfibios 90, reptiles 30, peces 150. La B nos dice mamíferos 70, aves 140, anfibios 140, reptiles 30, peces 280. Y la C nos dice mamíferos 50, aves 60, anfibios 40, reptiles 30 y peces 20. Y finalmente la D nos dice mamíferos 60, aves 120, anfibios 72, reptiles 18 y peces 60. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué operación nos va a ayudar a resolver este ejercicio? Vamos a ver entonces. Desarrollo. Dado que se solicita la cantidad de animales
contagiados por cada tipo, se debe identificar la cantidad de cada uno de los tipos en el diagrama circular. Vamos a identificar entonces en el diagrama circular la cantidad y calcular el porcentaje correspondiente de acuerdo con la información del código de barras. Vamos a trabajar los dos ejes, tanto el X como el Y. Así, multiplicamos la cantidad que nos ofrece el gráfico circular por el porcentaje que nos da el código de barras. Este código de barras lo vamos a multiplicar según B, de atrás hacia adelante. Esta es una gran interpretación que nos va a permitir la solución del ejercicio. No vamos a multiplicar estos valores 50, 60, 40, 30 y 20, sino que según la estadística la vamos a multiplicar de atrás hacia adelante, es decir, multiplicamos por 0,2, por 0,3, por 0,4, por 0,6 y por 0,5. Esa va a ser la multiplicación que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar. Mamíferos, hay 120 mamíferos que vamos a multiplicar. Si acá nos dice que los mamíferos hacen parte del 50%, entonces lo vamos a invertir y va a ser multiplicado por el 0,5. Y esto nos va a dar el resultado de 60. E igualmente vamos a aplicar esta operación de la multiplicación en todos los ámbitos. Las aves se nos dice que son 200. Este 200 lo vamos a multiplicar precisamente, que hace parte del 20%, lo vamos a multiplicar por el 0,6, porque acá está 60, entonces lo vamos a multiplicar por el 0,6 y eso nos va a dar el resultado de 120. Continuamos este orden. Entonces, seguimos con los anfibios. Los anfibios son 180. Vamos a multiplicar el 180 por precisamente el 40%, es decir, le damos la vuelta y es 0,4 y esto nos da el resultado de 72. Continuamos. Los reptiles. Los reptiles son el 60. Entonces colocamos los 60 reptiles, hacen parte del 30%, a la inversa es 0,3 y eso nos da el resultado de 18, la multiplicación obtenida. Finalmente, los peces hacen parte del grupo mayoritario, el 300. Vamos a multiplicar el 300 por la cantidad y que representa el 20% y la cantidad nos va a dar, multiplicado por 0,2, esto va a dar 60. Ahora bien, según estos resultados que hemos obtenido, en este momento vamos a mirar cuál de los ejemplos nos va a beneficiar. Entonces, si fijamos los resultados que adquirimos en un primer momento con los adquiridos en un segundo momento, nos vamos a dar cuenta que es la opción D la que nos responde precisamente a esto que se nos está preguntando. La multiplicación de los valores estadísticos que se nos presentan en ambas gráficas, tanto en la circular como precisamente en la de barras. Y así, de esta manera, la estadística dentro de la lógica matemática ayuda a la interpretación de nociones básicas relacionadas con el manejo de la información, de la población. A esto se le llama muestra variable y distribución de frecuencias. Un gráfico visual figurativo describe los conceptos y las relaciones. Los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales o números y muestran la relación que estos datos poseen entre sí. Existen múltiples tipos de gráficos según el tipo de información que se quiere volcar. Por ende, precisamente como nos damos cuenta, toda nuestra sociedad en ámbito civil se está moviendo a través de la interpretación estadística. ¿Con cuál fin? Con el fin de tener una población como muestra y después de eso dar una solución que permita el desarrollo de algún factor. Hablemos, por ejemplo, de la pandemia. Las estadísticas nos demostraron que la población anciana era la que más sufrió en la pandemia y así en todos los ámbitos de la vida social.